Soy el delfín, capaz de matar a un tiburón y comérmelo. Sí, sí, soy en sí, sí, atractivo para ti. Me voy a fumar el leño de las verdades. Pregúntenme cosas amares. Si miento, se me bajará el tono de voz y se me bajará el flow. Se notará de puta madre porque me va a sentar de lujo. Voy a hacer secretos inigualables para ganar poderío y ser un rapero estimable. ¿Y qué problema tienen con la hierba del rey? Oh, hola Bartito, hazme preguntitas, que si miento se baja el nivel de mi voz y tengo menos flow. Oh, la verdad es que esto es de espanto, soy el puto amo y la tallola del espanto, así lo hago yo en el parto, me cojo a mi la mato, por la retardo, eres un hijo puta y tu madre una guarra. Un drogadicto y encima me paso lo cara al sol y encima di sol bufando, eres el bufacabras del marítimo, eres un esquinaco, vas a saco. Porque no conviene que la gente con el ganja abra su mente, boy. Tengo cosas que decirte, atiende, reniegan de la creación del omnipresente. ¿Quién les ha dado poder para juzgar? Del mismo modo que me juzgo. No me dejan fumar y me persiguen con su ley. El raza solo quiere fumar su maíz a su play every day. Casi que me si lo tengo claro no lo repetiré. El ganja está rendido por el dios de Moisés. Pues nada. ¿Qué tal? Aprovecha para hacerme preguntas. ¿Qué quieres que te pregunte? Aprovecha para hacerme preguntas importantes, porque si miento se me va a bajar el volumen de la voz o se me va a bajar el flow y se va a notar que he mentido. Pregúntame cosas importantes, que no quiero perder el tiempo. El poro quiero que se ha aprovechado. Vale. ¿Qué le harías a los toyacos? Pues nada, coger respeto a todo el mundo. Bien dicho, Adelfo, tío. ¿Sabes que yo te tengo como en mazo alta estima, tío? Eres el mejor rapero de España ahora mismo. Te lo digo en serio. La verdad es que en freestyle me salgo con freestyle, soy el puto amo, tío. Me sorprende a mí mismo, ¿no? A mí también, tío. Pero Yo ¿sabes te... por qué tengo esa habilidad? ¿Sabes por qué tengo esa habilidad, tío? ¿No? Porque mi hermana ya sabía el futuro que iba a ser rapero o lo que sea y me enseñó, bueno, no tengo esa habilidad por eso porque me bajaba el tono, tengo la habilidad por lo que sea, pero O eso me sea, que ayudó, llevas ayudarme me ayudó, hay una cosa que me ayudó, no tengo ese flow solo por eso, te lo tendré por algo más porque se me ha bajado el tono de voz, pero mucho en parte me ayudó que mi hermana me hacía jugar, tenías que encadenar la primera sílaba con la última y eso es mucho más difícil encadenar la última y la última. Y estaba todo el rato enganando la primera con la última, primera con la última, primera con la última, como televisión. Televisión es imposible rimarlo con nada, por ejemplo, desde ahí es truco. Pues cosas así, ¿sabes? Entonces, cogí una habilitación en eso, que luego me dijeron la última con la última y dije, esto es de bobos, es que es de tontos, que es más fácil que comulgar. Joder. ¿Qué consejo le das a los raperos, Delfo, tío? Que jueguen a palabras encadenadas, uniendo la primera sílaba con la última y que así coges mucha enriquecimiento lírico, expresivo, freestylero. Ahora no, mentito, ¿eh? ¿Has visto cómo eso ayuda? Sí, tío. ¿Conoces a Casey? Pues algo que sí, yo, ¿no? Desde los 16 años lo conozco. ¿Qué dices? Bueno, me suena que has contado alguna vez una historia de eso. Pues ya que no es una buena pregunta, claro. Me las voy a cascar a gusto, claro. Yo ¿Nos tenía las mi has pose, dado? yo tenía mi pose Claro. científico en el Ciudad del Paraíso, ¿vale? Donde tenía mi pose y estábamos ahí, estaba al lado de los cañones de Corte Inglés
del centro de Zaragoza. Estábamos ahí tres juergas de fumadas, de bebida, de disol. La verdad es que bufábamos disol, ¿sabes? Cuando eres virgen, el disolvente te da mucho poder, ¿vale? El Eso es. disolvente. Yo tengo mi propia creencia que la prueba del pañuelo es que la chica huela disolvente y si le sienta muy bien es que es virgen y si no hace efecto es que no es virgen. Yo pienso que esa es la verdadera prueba del pañuelo, pero no estoy seguro, eso es mi fe propia y lo he sacado de mi cerebro, me ha dado con sangre con que es una idea buena, que tengo mucha cultura en la sangre, chaval. Y total, que Caseo vino a la Universidad del Paraíso a hacer un bar, la ciudad nunca duerme, y era donde estaba mi pose siempre, ¿sabes? Entonces veíamos al Lírico, veíamos al Caseo, pasar por ahí, ¿sabes? Y total, que yo me grabé unas tiraderas y vino Caseo a proponerme que comercializar mi maqueta de mi casé. Entonces, y ya está, y comercializó mi casé pero haciéndose pasar por mí, ¿sabes? Y no me baja la voz, no tengo la acentuación más precoz, lo siento, soy de la no de Gijón, porque si ahí me siento así, de aquí para allí, soy paraguayo, pues no, soy el mal de este mayo. Mira, qué te parece este porrito, Delfo? Pues no me hagas de envidia, macho, porque gracias a Dios y gracias a la Virgen, que la marihuana tiene un tope, ¿sabes? Cuando te cansas de fumar, paras. Porque si no, macho, plantaríamos toda la tierra, igual de árboles, como plantas de marihuana, y nos los fumaríamos todo asco. Y no dijera hasta los porros, ¿no? No estaría mal, nos pegaríamos menos, ¿a que sí? Cabrón, yo. Pero si la gente ya no se pega, ¿no? Eso es una tontería, tío. Por lo menos en Zaragoza ya las cosas han cambiado. Antes sí que era una pasada Zaragoza, tío. Estaba el rollo que abrían el fin de semana y luego empezaron a abrirlo toda la semana, ¿sabes? Y ahí había unas de hostias, tío, pero impresionantes. De placa a placa, no sé cómo sale el libro, tronco. Toma. En Zaragoza vais adelantados, tío. En Zaragoza en los 90 teníamos discotecas Live, Torrijas, Speed, Coca, de Por todo, algo en ¿no? la ciudad del viento, tío. ¡La ciudad despierto! ¡Club referente! Y las torrijas del 90, yo te juro por mi vida que doy los 5 mejores juegos de mi vida ahora mismo por una torrija, ¿no? Buah, una torrija de leche, de vino no, ¿eh? También te digo, están mejores las de leche. Que no sabes cómo se espera que no experimenta, pues. Si no sabes lo que quiero decir es que no experimenta el pedo, loco. Te sientes como el Van Limbo Paraíso, tío. Te sientes inmenso con las pirulos, co. Del 90, co. Que yo soy del 90, que soy del 90, que tengo 34 tacazos, co. Que no soy un crío, que soy yo old school. Que ya no soy new school. Ya fui new school mucho tiempo, co. Cuando estaba Caseo, Lírico y estos, nos llamábamos new school, ¿sabes? Pero ahora ya soy old school, un MC que representa a Zaragoza, con que háblame con respeto, no como si yo fuera un crío o un tonto lavado. Eso es, tú qué le dices a los chavalitos de ahora, a los raperos de ahora? Les falta respeto, yo creo, ¿eh? No sé. ¿Tú qué opinas de la nueva oleada del trap? A mí me tratan muy bien, ¿no? ¿Qué? La nueva oleada del trap, ¿qué opinas de esa gente? Que el trap es moda, el trap es una moda y el rap es cultura. El rap es una forma de explicar un mensaje, algo que tienes que contar y lo expresas con literatura o verso o prosa, lo que quieras hacer de poesía. Y te expresas, haces tu cántico expresando lo que quieres expresar, ya sea un sentimiento, ya sea una forma de pensar de algo, ya sea un punto de vista diferente al tuyo, de algo que te hace pensar otra cosa. Y también, aparte, yo encima juego con los versos y dentro de los mismos significados meto parábolas, ¿sabes? Que te hacen pensar cuatro cosas a la vez. Y eso ya es la hostia, tienes que ver mis vídeos de ¿Sabes qué YouTube, canción tuya me gusta mucho? porque son la puta polla con la letra, con eso, es crema, y Me muchísimos, gusta muchísimos, y el tema muchísimos, y sorpresa muchísimos, que tienes, tío. y muchísimos de mis mejores de canciones las tendrá Peña por guardadas con lo que sea, ¿sabes? Y se va a hacer de oro, hijo puta, porque he hecho canciones increíbles, y en el WhatsApp he hecho cada audio en el WhatsApp, que ahora mismo, si oyeras la magia que salía de mi boca, con 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 años, lo que salía de mi boca cuando tenía 20 y pico, hasta los 28, imagínate la voz que tenía yo,
pues sí, ahora tengo esta energía. Joder, la voz de ahora también te digo es más experimentada. No. Es que vosotros me veis de otra manera, go. Si estuvieras aquí delante mío, oirías mi pensamiento, no lo que dicen mis labios, ¿sabes? En presente, cuando estoy en persona, se me oye el pensamiento, no los labios. Muchas veces cuando estoy cerca, ¿sabes? Cuando he fumado, no notas cuando he fumado que todo el mundo oye lo que piensas. Sí, se oye, se oye. Lo que piensas es una putada, ¿eh? Es sinceridad a tope, go. Porque estás callado, ¿sabes? Y piensas una cosa y cómo continúas hablando de simulando como si no has oído pelotas el sueco, go. Yo es que soy sordo de telepatía, go. Soy sordo de telepatía, no digo lo que me contesta la gente, go. Y todo lo analizo con la subconsciente. Y mi subconsciente, como es Dios, pues programa todo genial. Tengo una pregunta, Delfo, tío. Y a ver, que no baja mi volumen de voz. ¡Que soy vuestro Dios! ¿Qué? Tío, ¿cómo se te ocurrió hacer el tema sorpresa? Es el mejor tema que tienes, yo creo, ¿eh? El tema de Vale. sorpresa, que déjame verlo, go. De los mejores. Me loco, el puto del poco. ¿Cuántos años tenía, go? Gracias, co. Este momento es inolvidable, el porro más feliz de mi vida, tío. Qué pedo más guapo estoy pillando, go. Déjame poner el cacharro, go. Dale, dale. Yo tengo tiempo. Yo más, go. Alguien tiene más tiempo, go. Llevo 12 años sin hacer. ¿Cuánto tiempo llevas sin hacer nada? Yo 12 años, go. A los Joder, 22 años me jubilé, go. A los 22 años me jubilé, go. en verdad es lo alto, ¿eh? Dime, go, dime tú eso. ¿El qué? Con tu canción. ¿Qué canción? De como era una canción que te gusta mía, go. Ah, el tema sorpresa. De final estoy dando una sorpresa. ¿Qué voy a hacer de sorpresa? Los Peaky Eh, Blinders, tío, los Peaky Blinders, tío. Soy Tomás Delphi, tío. ¿Has visto los Peaky Blinders con la serie de Netflix? ¿Qué va? ¿Me la Qué recomiendas? capullo, go. Si me apetece lo más mínimo, vétela, go. Lo mío, Vale. si me apetece esto, tienes que verla, go. Yo mentalmente me meto tanto en el personaje que yo soy Tomás Delphi y él es Tomás Selby. Él es Tomás Selby y yo soy Tomás Delphi, que ocupo su lugar y su puesto jerárquico en la monarquía española, como si fuera la iglesia y viceversa. ¿A que tú no las clavas ya con Agnesco? Yo en Netflix me he visto Padre de Familia, tío. ¿Te A gusta ver, Padre de Familia? ya esto, ya no te has explicado. Espera un momento, a ver. Seguro que no lo he subido ni yo, go. ¿Qué pasa? Que es el primero que has visto por la mañana que me quitaste la gracia, go. ¿Qué? Así que el Finch, y le digo, el Finch Sí, esa, es esa. de San José, go. Es de San José, go. Que yo no soy el deficiente, yo soy el del sobresaliente. Yo te quiero los dientes. Voy a tirar los dientes, yo como cafés valientes. Yo me lo paso bien rapeando, Rapeando, con buen flow y con buen estilo, siempre pero bacano. acá no. Fuck de cano, el del pelo cano. Fuck de cano, el del pelo cano. Mi rap o trap suena Suena fresco. fresco, como la Coca-Cola saboreando mentos. Mi reacción al mirarte. El escote. El escote, No es un disparate. Siendo el pez escote, huye. No va, no parte. Jefe de el la jefe de la disco, puro desfase. a un clásico, chulete y donde gente. Soy un virus, me presento, experto e inteligente. Eres un chivarita, El lado millonario y en mi primera persona. el lado millonetti, primera persona. El lado millonetti, primera persona. Que siempre tuve muchas clases, que siempre supe fluir por la No, pongo el título, no pongo el título que si no es plagio, go. Pero si Yo, esta canción. España, quiero hacer hispano, quiero hacer hispano, quiero hacer hispano, quiero hacer hispano, quiero hacer hispano. pensar en coger el coche, no verás que soy famoso por
solo tengo un Porsche. Nada más voy por la calle andando con estos andales de barrio. En un momento se hace falta ya trazarlo a diario. Que vienes conmigo a ver mi cara. En un momento se te falta. Le digo, mira, mira, espera. Así me lo sepa, bro. Seguro que lo encuentro, bro. Aquí ya me respeta hasta la policía. Aquí ya me respeta hasta la policía. Dos barras, en verdad, ¿eh? La policía, hasta la policía. ¿Dónde está Jambo? Soltáis, Delphi, tío. Lo que es muy bonito. Yo me tengo que hacer muy nieta, ya sabía que iban a estar en Insta por aquí. Insta de Jambo, ¿no? Sí, mira, te estás diciendo por el chat que te cantes alguna Delphi, tío. Buscándolo. Todos mis enanitos, todos mis duendes están buscándolo para dejarme la mano, ¿sabes? Como mis duendes. Mis duendes buscan el casero para dejarme la mano, pero ni lo encuentran ellos, que lo estáis flipando. No. Que sí, no. Que abra la ventana, si no, ni frío, chaval. Hace calor, hace calor, hace calor. Hace buen día. ¿Hace buen día o no? Hace buen día. Pero, ¿abre la ventana o no va? Delphi, tío. Te están diciendo que cantes. Queremos el mundo a la Sabastano, acabar en el Clio, en el Catjano. Reventamos a lo, puse bien a turista. El primo está pillado con la pelve en la pista. Camiseta coco, ahora cambio de vista. Pregunta quién fui antes de ser artista. Sin chupar saldré del barrio. Sé que te duele, pero hasta luego. Mano a mano y solitario. Ya, claro que no mucho, no digas eso, tío. Dale, dale. Que te veo, miras para otro lado. ¿Qué va, tío? Dice Jambo, bro. Te más respeto, tío. Solo un toque. Delphi, tío, cántate una. Cántate una, Delphi, tío. Pero tengo personal, coño, al final con las señoritas de los técnicas son mortales, digo. Este se va a dejar, se va a hacer viral haciéndome tocar los huevos, todo. Y si se lleva de buenas o de malas copas, si sabe francés, si su idioma es francés, si la policía le habla en francés, se va a pillar todas. Porque seguro que es un poco de idioma y aprende, ¿no? Y yo pienso que el latín es español, que todo el mundo en verdad sabe español. Y luego después del español va todo lo demás, te lo escribes, te lo aprendes de memoria y ya entras en tu circuito. Yo sé mucho de cerebro, sus contactos y sus celebraciones. Yo veo las constelaciones. Pegasus es la de todas las estaciones, así lo hacemos. Un dual, somos un dueto sensacional, esto es un dueto. Soy el puto amo, yo ya no soy un cateto, soy el puto jefe. El jaque que más haces de póker tiene ante una guerra mundial contra cualquier humano rival que se quiera enfrentar. Come a Donald Trump. A ver qué cartas tiene, si tiene un repoque, yo tendré una escalera de color. Porque se le pone autotune, al móvil se le puede poner autotune, que fabrique móviles que tengan autotune, Ya, primo, cochinos, ya vi que habéis creado el coronavirus, ahora vais a hacer móviles que tengan autotune, hijos de puta, os meto una paliza, Delfo, dale ahí una canción ahí. Y me da norma como el mundo que pase bueno, no, me pongo la cuenta cualquier video, Asegura tu cámara. Porque los reales siempre hemos representado la ciudad del viento, Zaragoza talento, con ingenio, no te quedes pequeño, ¡de talento! Ella es solo la sabe. Y el picor de Dios recorriendo mi cuerpo. Tengo como necesidad con el cuerpo. ¿Cómo le da? Y esa es una señal de Dios, bro. Ese es el venga, cuando no es el tema que ya vienes el disco, bro. ¿Cómo le da? Pues dices a mí porque salgo yo, cabrón, coño, y luego me las tiras, todo. Está guapa, está guapa, ¿eh?
Está guapa, Delfo, tío. Es muy viejo, sí, pero para mí es nuevo, acabo de nacer, bro. Está Acabo de guapa, está nacer y ya guapa. no puedo hacer. Cuando acabas de nacer, ¿qué hay que hacer lo primero? ¿Qué es lo que no hay que hacer? ¿Ya fumar por nunca o esperar un mes más y fumarte otro porro? Cuando acabas de nacer, lo primero que haces es llorar. No, digo cuando te fumas un porro y es como si hubieras nacido de repente, ¿sabes? Te tienes que esperar un rato. Te tienes que esperar un rato, tío. Porque es que cuando pasas mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo, mucho tiempo sin fumar, un peto asienta como 200.000 Sí, eso es así, ¿eh? y te deja como Dios, o te sientes muy culpable porque has hecho algún pecado, o como yo, que lo he hecho todo impecable. He tenido mis fallos, pero desde mi corazón se ve como que es bueno, que no he hecho ningún pecado, y como sé que soy libre de mal, tengo la conciencia tranquila, ¿sabes? Y por eso, pues, es lo que no te ataca el porro, ¿sabes? Porque los porros, si has hecho algo malo, tendrá la conciencia muy buena, muy mala, 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 y es lo que después, en otro caso, que es tu persona, no me quites esas ideas, que era muy buena idea. Pensaba me habéis quitado de la cabeza, jo, es que no me das vuestras telepatías, jo. A cambio de que me digáis todo lo que hablo, me quitáis pensamientos propios, jo. Mejor tener pensamientos propios. Porque imagínate que piensas, me Porque estoy no pasa, cagando que flipas. Es que tú imagínatelo, me estoy cagando que flipas. Y de repente ya lo escucha todo el mundo. Eso no está bien. no, lo que, que Da que pensar. bueno, hermanico, yo solo te cuento que soy el fin de Francia, sucesor a los Austria. Yo soy el canigroso para gobernar al pueblo, co. Y que si no queréis mataros, co. Me da igual, co. No, tío, al final es lo que dices, tío. Tiene que haber respeto. Si no hay respeto, no hay nada. Que estoy diciendo muchas cosas así Estoy diciendo muchas cosas. Soy un un puchelas. Un helado, un kiwi, un sanazonio. ¿Qué pasa? Un cigarro, con un cigarro estaría bien. Va, Isabel, más porro, más porro. Vamos a ver si de verdad es, ¿no? Vamos a ver si de verdad es como temblas, co, va. Dale, 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 dale. Es que si no es que la clave es hacer y pensar todo lo que he pensado y hecho hasta ahora, desde que he empezado a decir que era mi clave. Toma ya, ¡pum! Tienes que hacer de toda mi vida exactamente igual, gesto a gesto, para averiguar el código PIN del mundo Walking Crew. Y yo estoy haciendo la vida tal y cual para desencriptar el enigma. Pero la verdad es que se me hace rudo ser actor y estar leyendo un guión y volver a la posición de antes y explicaros que no soy un ruiseñor. Solo que paro el tiempo como un cosaco, duermo 3 años y no me entero nada. Salgo de la casa, abro la ventana y hay una piscina tan grande como Panamá. Ahí está todo el mundo bañándose en plan hollywoodiense, estado de Madrid. Hay un tranvía que me lleva a Salou cada noche que sueño de día y de noche. Hay un tranvía que me lleva a Salou, otro que me lleva a Madrid. Y me lo paso a Guti, Guti, ¿qué pasa aquí? Te hago el kiri friki, eres tu hijo de mi Ricky, tu actitud es tu virtud, mira, tira pa'lante, rap elegante, rap por estandarte, y yo sin grabarme, hijo de puta, no tengas tanto ingenio, piensa que lo tienes grabado tronco, no digas nada, achántala muy, mejor no digas nada, no jodas el puto clip y el videoclip tan de oro, que no vas a recibir plomo parguelo, que voy de buenas contigo, que si quieres te invito al quelo, pero mi mamá te da un trofeo y dice que eres un sabueso y te manda por el hueso, me lo traes y trofeo, pero luego te vas de aquí, me quedo tu yello y tú te vas de Araquiri, te gusta o no. César Augusto es mi tatarabuelo y me jode más que a ti. Joder, es que me tengo que ir.
Es que ya estoy diciendo pensamientos de gente, go, primo, go, que están flipando de que voy de flipado, go. ¿Qué Sí, va, a ver, tío? que te Escúchame, lo enseño, go, que lo enseño, go, que tengo el otro teléfono, que encima tengo dos móviles, go. Flipa, go. escúchame, Delfo. ¿Qué? Teniendo ese flow, no es que vayas de flipado, ¿sabes? Te lo digo Es que, así, en serio, ¿eh? Totalmente serio. hermano. Que teniendo ese flow, tío, tirándote. Llevo toda la puta noche haciéndome audios, tío, para hacerme el nuevo disco Peaky Blinders, tío. Tío, pues sácatelo, porque yo me lo quiero escuchar. Una vez a poco, tío. Estoy haciendo audios y audios y audios y audios para conseguir hacer un disco muy bueno. Y lo va a ser, tío. Que te Como todos los gusta. temas que te sacas, tío. Cada vez que te sacas un tema lo estoy escuchando. Cabrones, no, esto ya es para flipar, bueno, no, buena idea, ¿no? Que no, no es que te flipes, tío. Si es que, o sea, si la gente tiene mínima idea de música, lo escuchan y dicen, en verdad es un temazo. Como la verdad es que si me pongo, no hay que ponerle que ni casi musiqueta además, eso es bastante potente, ¿no? Desde mi oído. Pues que yo me oigo con mi cerebro, yo me oigo con mi cerebro, pero el móvil, no sé si me oye con mi cerebro o con mi voz, o si hay gente prodigiosa que oye con la voz que tengo yo, o si hay gente menos prodigiosa que oye con la voz que tiene el móvil. Aquí está el hamburgo, ¿ves los duendes? Como me han traído aquí. Siempre me aparece todo en los morros, ¿sabes? Como para el tiempo, pero como, mira, lo mejor de todo es ser un brujo y un payo a la vez. Brujo, brujo, payo, payo. No sé cómo era el truco, hace mucho que lo hice. Es un truco que desvelé. Bueno, que te cuento. Que, que ser brujo está bien porque la magia la haces, la controlas y tal. Y, no, y ser payo a la vez está muy bien porque te engañas a ti mismo de que todo eso es real y así y tal y cual y tienes suficiente poder para manejarlo bien con poder, querubín del cielo, más poderoso del cielo, tierra, infierno, soy el querubín más poderoso, soy el querubín más poderoso del cielo, tierra, infierno, y si me cabreo, subo a los cielos y me enfrento a todos ellos, a ver cuántos querubines no se ponen en mi contra y me ayudan, y pasa lo que pasa, y pase lo que pase, y si muero, pues yo muero yo, pero me da igual lo que pase porque mi alma prevalecerá en un sitio u otro con más o menos poder, pero mi alma prevalecerá y luego será más grande, más grande, más grande, más grande, hasta que ¡pum! Conquiste los cielos que haya, go. Pero ¿cómo queréis el mundo? ¿Cómo os imagináis el mundo? Yo, imaginaros, yo soy el rey del mundo, ¿vale? ¿Tú qué le pedirías al rey del mundo? Yo soy Walking Crew. ¡Walking Crew! ¡Walking Crew! ¡Walking Crew! Calla, mamá, que estamos en mi barrio. Pero si todos los vecinos me conocen, mamá. Lo típico de las 12:30. O las 10, o las 11. No, hijos de puta. El Borja solo no. Qué bien lo hacéis todos en esta aquí. Qué fiel, Fincho. Te está haciendo Vale, jambo, voy a hacer una pequeña no intro. te digas esa Unos promo, genes. go. Vaya promo te está haciendo cabrón, go. Es que no me molo que fuera de Mientras me listo hago las cejas, y me vamos dice a ver deja el las vídeo drogas. Ese pavo va y me viene y me dice, tan polémico que tío, tengo. deja las drogas, no sé Vale, qué. tenemos Que un te ayudo, que te ayudo a dejar las Vale, drogas, porque tío. Hacemos vamos a ver cada día sí, ¿vale? un... Hijo de puta, go, Aunque también cabrón, algunos lo go. hacen con mucho Cómo me las cariño, tira en ¿no? directo, go. Y luego Jascarona enseñándome a dejar las drogas, va. Es lo que me prometió que haría, go. Pero el pavo va y me abandona, go. Me deja tirado, go. Ahora tengo otros que luchan por dejar las drogas, go. Pues cierrala, cierrala. Vale, vale. Vale, vale. Cócate, go, primo, go. Que escuchas algo bueno, go. Ya hemos hablado lo que queríamos hablar, go. Tranquilo, go, ya hablaremos en directo en otro momento. Ahora estoy un poco en shock, go. ¿Dónde está Jambo? Lo que quiero escuchar, ¿dónde está Jambo? Escucha, Delfo, me tengo que ir a clase, que tengo cole, tío. Si quieres para hablar de cosas inteligentes y pregúntame algo importante, go. Ya he dicho toda la verdad que sabe la gente, go. Sí, la banda, ya tu banda. Venga, hombre, no haya tonterías.
Pasitos. No es muy hincha, soy en cara en todo mi barrio. Mira este que bueno, mira qué cabrón el del fondo. El del fondo, Javi Galán, Javi Galán, Javi Galán, Javi Galán. Oh, no, Javi Galán. Venga, mira, Javi Galán, digo, que se cargo o no, no da luz. Ya tengo viejo, por ahí, voy al lado. Asturiano, vivo en Zaragoza, me apuntaré al ejército del aire, a policía, porque aseguraba semana sí, semana no. Era una mierda demasiado buena para el ahí es un poco nazi, yo. La verdad, no. Diga su contraseña. Estaría lleno, solo había 7 zagales, me vinieron enseñando una placa, pensé la poli me hacía algún trapi, siempre fui un mafias, pero no, eran los 7 del ejército del aire, era acojonante, no podía ser casualidad, y no lo era. A las semanas el teniente coronel del ejército del aire de golpe de estado mi nombre, y porque soy una hostia, y al igual que los hombres... ¿Hace cuánto tiempo? 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 Sin moverse de antes. Hace. Después del Dios y el poderes tenía San Gabriel, la iglesia llamar, No te dejando. vibradores, asesinos, pedratas, etcétera. No te dejando vos. No te dejando vos. Eso es justo, vos. Este imperio donde los religiosos lo llaman infierno. A ver cuánto tiempo voy a hacer ese sistema, vos. Hace 6 años, no. Hace 6 años, no. Hace 6 putos años, no. Hace 6 putos años, no. Busco redimirme y volver al Olimpo. Así termino. Paz a mis amigos. A los platos DJ Noriega. Ese DJ Noriega, ha salido a la luz un tema de DJ Noriega. DJ Noriega está haciendo 100%, hombre. Ya verás. En el futuro todo lo que hago, es que soy loco todo lo que hago. Estáis viendo a Dios en la tierra, hijos de puta. Estáis viendo a Dios en la tierra, hijos de puta. Y no queréis ni entrar a su directo. A ver, humanos, insectos. Que voy a comprar insecticida para mataros, cabrones. Que estáis ante un Dios, hijos de puta. Hijos de puta, era yo a mí. Sí, estaba ahí, era yo a mí. Estamos vivos. Amén. Amén. Te quiero, puto. Puta que la baile, puta que la pone, puta tú, puta yo. Es normal sentirse así cuando algo se muere. Y cada noche al enfrentarme con lo que me duele, tengo que descuartizar al duende que tiene la tele. Me dejanse con el alcohol, perder el control, la vida me ha dado el amor. A veces me siento mejor, otras peor, no salgo el pasaje de terror. Lo que esa ambulancia se llevó de aquí era esa parte de mí, la que nunca comprendí. Ahora el tiempo yo para pensar cuando he cantado eso. Eso lo he cantado en los 28 minutos, por ahí, ¿no? Son 83. No, un borrador. No. Yo no estoy hablando no es por la poesía, un poco, no, pero... No se cierra, Me despierto, pienso en ti. Estoy solo, entro en sí. No sabes cuántas pastillas me he tomado para dormir. Ayer 1000, hoy ya 100. Mis demonios que les den. Esos perros aún no saben que a la muerte caigo bien. Ya no valen las excusas ni los cuentos que escribí. Ahora pa' qué. Después se queda con el panorama de raperos que le plante cara. Desde la cuna del rap, Zaragoza, España. Reto a raperos de donde sea. Zaragozanos, españolitos, cualquiera que hable latín. Yo le voy a dar con un paladín. Plin plin y a la taza. Hablo de chocolate hecho y un churro mojando. 11, 12, 13 y 20 personas también en la escalera de mi patio, enfrente de la chocolatería del Saturn, el edificio Fujiyama, poderoso vendedores de allá, un poderoso restaurante. Con sus joticas, sus viajes del inserso y toda la pesca, hijos de puta, que esto lo que hablo es muy gordo, pero aquí ha tocado el gordo. Yo sé que lo quiero en ti, que todo te lo debo a ti. Ahora que come mi mesa, ya no le falta ni para compartir. Decepcionarte a ti sería hacerla a mí. A toda la familia la voy a hacer feliz. Si tú no estás en esta vida, ya sé que no es un dream. La última vez que soñé contigo. ¿Quién hace un reto a poco? ¿Quién dice que hace un reto? Costa. Cecilio G. No sé Cecilio G, qué mágico es Cecilio G, que es un Costa, Cecilio G, qué mágico. ¿Qué es Cecilio G, que es un de Costa,
Me cuesta su fiera, El vídeo que se hecho un tomo de costa, que fiera, go. Viva el costa, go. Qué guay, menos mal que has estado el vídeo, go. Que si dices que me cago. En el santuario donde yo me crié, en Borja, la iglesia se llamaba Cecilia. Yo soy más siciliano que los sicilianos. Y la mano negra acabará con la sangre que haya en tu planeta. De tu rango, de tu faro, de tu ADN y punto. Los demás iba con descaro. No soy malo, no sería un dictador cruel. Si queréis meterme a las cárceles, escribiré tal libro que no podréis con el nivel. Puedo soltarme de la cascabel. Dios cada vez desatándome más cadenas porque ve que soy bueno, molo, no troncho. Simplemente derroche energía y flow a saco. No soy un morlaco, pero sé de lo que hablo. Color de gordo, dinosaurio. Va, voy a grabarme. Voy a abusar. Ya que y es abusar de una aplicación de Instagram, go. Es abusar de una aplicación de Instagram, go. Porque es privada, go. Además, go. A ver. Unas verdades. Va a fumar un porro, me grabo ahí un temaco que vamos, va a salir todo harto, go. Y lo que he cantado antes en estos raps. Es más, voy a terminar el directo, tío. Voy a terminar el puto directo y voy a hacer luego otro. Y este lo voy a dejar guardadito, por si acaso me olvido, se me pasa o se rompe o pasa cualquier cosa. Esto vale oro. Me he sacado el disco de oro en un directo. ¡Chao, chao! ¡Me va a tener! ¡Te tocando el toquín!